Bendiciones, salud y paz a toda mi amada audiencia que sintonizan una vez más esta programación de apologética del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, usando nuestra incorporación de iglesia, The Good Samaritan Center Monastery Church, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y aquí estamos registrados en el estado de Nueva York con esta incorporación y tenemos esta incorporación para usarla como un medio legal que tiene que ver con el gobierno eclesiástico que requiere esta nación de los Estados Unidos para uno recibir donaciones y ofrendas y lo que la persona quiera contribuir se hace al nombre de The Good Samaritan Center Monastery Church. Y así entonces no se implica tanto el problema personal de los líderes que tenemos estas incorporaciones y que todo está abierto para todas las personas que quieren ayudar continuamente. Pero mi propósito principal es enseñar, es educar, es discipular y ayudarlo a usted para ser una mejor persona para usted, para los que están alrededor de usted, para su relación con Dios, para tener la mejor comprensión y entendimiento de la misión que usted tiene en esta tierra y ver el programa vivencial y asistencial que corresponde a la vida suya personal individual, aparte de todas las cosas que usted hace, aparte de todas las cosas que usted dice, que usted esté seguro que quien está funcionando es usted y no otras personas para cumplir con el propósito, la intención, los planes y la voluntad de Dios. Esas cuatro cosas, ¿no? Que podamos conocer esos planes, esos propósitos, esa intención y esa voluntad de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que estamos enseñando que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de saber eso para sí mismo. Y cuando se llega a ese conocimiento individualmente, independientemente, usted con su relación con Dios, cuando usted va a los lugares, si la gente ahí son de Dios, si son profetas, si son visionarios, son pastores, son evangelistas, son misioneros, y ellos le dan una palabra a usted que de acuerdo a ellos o ella dice que viene de parte de Dios. Simplemente el mismo espíritu que está en ellos y está en usted, lo que va a hacer es confirmar, afirmar y reafirmar. Esas tres cosas, confirmar, afirmar y reafirmar lo que Dios está requiriendo de usted y de mí. Y que el hecho de Dios usar a otra persona que no lo conoce a usted es algo impresionante y sorprendente y muestra el amor de Dios para con nosotros todo el tiempo. De que también puede disipar una duda,
una incertidumbre, algo que uno no esté creyendo, y Dios usa a una persona para confirmar eso que yo no estoy creyendo o que yo no estoy aceptando, y que Dios usa a personas para dejarle saber que Dios quiere que esto ocurra en tu vida personal, individual, considerando todo lo que está alrededor de ti. ¿Ve? Porque Dios no va a ponerte a hacer cosas, primero, que tú no puedes hacer. Dios no va a ponerte a hacer cosas para tú perder tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. Dios no te va a poner a hacer cosas para que tú te quebrantes y te enfermes. ¿Ve? Porque Dios es bueno. Entonces Dios no te va a enfermar para después sanarte. Porque en Éxodo 15:26, el segundo libro de la Biblia, Dios le dijo a Israel: ninguna enfermedad que yo envié a los egipcios por desobediente, esa palabra desobediente la añadí yo, no dice el texto dice: ninguna enfermedad que envié a Egipto o enviaré a vosotros, porque yo soy Jehová vuestro sanador. ¿Ve? Y que en el segundo libro de la Biblia, después de Génesis, ya Dios está proclamando al pueblo de Israel que Él es Jehová el sanador. A este pueblo. ¿Ve? Y después, cuando vamos a la mitad de la Biblia, Isaías 53, en versos 4 y 5, dice que Él fue molido y herido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, la llaga de las manos, del costado, de los pies, por su llaga nosotros fuimos pasados, curados. ¿Ve? Así que hay continuas situaciones que nos ocurren a nosotros, que muchas veces nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento de la verdad de Dios, peleamos con Dios y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué yo? Y todos nosotros hemos entrado siempre en esa dinámica de argumento, de diálogo, que como la obra maestra de Dios somos la criatura que podemos ofender a Dios, pedir perdón y ser perdonados por el Creador. Nosotros somos la única criatura que podemos hacer eso. Los ángeles no pudieron, porque ellos blasfemaron al Espíritu Eterno. No pudieron. Igualmente Lucifer, el jefe de toda la jerarquía, que de una tercera parte que se fue con él del cielo a la tierra, porque fueron echados fuera antes de la formación y creación de los seres humanos en la tierra. Y nosotros comenzamos a hablar del capítulo 17 de Juan, donde Cristo hace una oración sacerdotal para sus discípulos, pero que también en esa oración nos incluyó a nosotros. Bien. Que a través de la predicación apostólica nosotros íbamos a ser alcanzados. Y eso comenzó a ocurrir cuando Dios llama en el año 49, en el concilio de Jerusalén, después de Cristo, llaman a Pablo y a Bernabé para que fuesen los misioneros al pueblo griego gentil, que estaba en esa época, y a toda la gente que no eran judíos. Así que en esa oración sacerdotal no solamente Cristo habló favorablemente por sus discípulos y la iglesia que él había establecido, sino que nos incluyó a nosotros.
los otros que iban a venir por causa del testimonio de ellos. Y recuerden que Cristo vino a establecer su iglesia. Él no vino a levantar la iglesia y templo, él vino a establecer su iglesia. Entonces esa iglesia, de acuerdo a Mateo 28, 19, fue comisionada para ser discípulo en todas las naciones del mundo. Pero Cristo puso la piedra principal, el fundamento principal, la base principal, para que todos nosotros nos apoyemos en ese fundamento que es Jesucristo, para entonces cumplir con todo lo que Él enseñó en el Evangelio. Y es por eso que nosotros estamos presentando las palabras del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, la interpretación del Evangelio. Y lo hacemos en base al contexto histórico en el cual se habló, se manifestó el Evangelio 2000 años atrás, donde no había luz eléctrica, teléfono, bicicleta, carro, aviones, lavadora, televisión. No habían llaves así como la que nosotros tenemos hoy en día. No había toilet, no había baño como así nosotros tenemos hoy en día. Y que todo lo que se vio en el primer siglo no es igual a lo que nosotros tenemos en el siglo XXI. Y ahí es donde cada uno de nosotros como maestro de la palabra tenemos que tener la capacidad de ver el contexto histórico y el contexto en el cual el texto se manifestó, que es la palabra de Dios, que fue hablada a ese grupo de personas. Incluye la cultura, la idiosincrasia, la ideología, la liturgia, la ceremonia, los ritos, los dogmas, la doctrina, incluye la teología, incluye el sistema de gobierno, incluye la geografía, topografía, demografía, incluye los métodos, la forma y los medios, cómo se hacían las cosas. Eso es lo que estamos hablando de contexto histórico. Y ahí es donde está el trabajo de los predicadores, de poder conectar con todo lo que estaba sucediendo en aquel entonces. ¿Y cómo lo vamos a relacionar a este entonces de ahora, de este momento, para no faltar a la intención del texto bíblico en la interpretación? Es un maestro que le está hablando a ustedes. Y que si hay tantas religiones y tanta falsedad al nombre de Jesús, al nombre del Espíritu Santo, al nombre de Dios, al nombre de los ángeles, al nombre de toda la jerarquía angelical, de todos los nombres y apellidos, es porque no hemos sido santificados en la verdad. El verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Ese es Jesús hablando a los discípulos. Y después el 19 dice: por ello yo me santifico a mí mismo. Es una cosa increíble. Que por nosotros Cristo se santifica. Es una cosa increíble. Para que también
ellos sean santificados, y aquí Cristo añade algo importante, en la verdad. Muchas personas quieren ser santos con su vestuario, con su forma de vida, con abstenerse de A y A, con rituales, con ceremonia, con liturgia, con dogma, porque el dogma es la interpretación de la verdad, y la verdad no se puede interpretar. Así que es cuestionable cuando vemos un dogma, porque el dogma trata de interpretar la verdad, y si esa interpretación no está contextualizada con su contexto histórico, entonces ese dogma se convierte en otra cosa que no es verdad. Entonces, aun cuando habla de la santificación, Cristo está diciendo que sean santificados en la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdad, que no tiene que ver con nada de lo exterior de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo ya es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención, como dice 2 Corintios 1, 21 y 22, Efesios 1, 13 y 14, Efesios 4, 30. Es una doctrina cardinal. Hemos recibido el sello del Espíritu Santo, Juan 14, 15 al 17, para el día de la redención. Y que cuando entonces nosotros miramos el asunto del vestuario, por ejemplo, es una cosa simple. Creemos que si vestimos de una forma, la gente no va a ver santo. Y aquí Cristo dice que sean santificados en la verdad. Entonces eso usted tiene que conectarlo con Juan 14, 6. Cristo le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mientras más yo conozca a Cristo, que es la verdad encarnada y manifestada, yo me santifico. Usted se santifica. Entonces, ese conocimiento de verdad santificadora es tan poderoso que usted no tiene que condescender y hacer rituales y ritos y ceremonias y liturgias para que la gente vea en usted que usted es un hombre santo, una mujer santa, sino que el mismo fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23 le va a dejar saber que en usted hay una persona de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Y que mientras mostramos ese fruto del Espíritu, siendo ya santificado en la verdad, es el mayor testimonio que le vamos a dar al mundo. Entonces el mundo se ha vuelto religioso. Las iglesias se han vuelto religiosas. Y hay un sinnúmero de disciplinas que se han puesto en las iglesias, de ponerse, de quitarse, de no oír, de no hablar de esto y de aquello, que no están relacionados de ninguna forma con la santificación de la verdad.
Porque usted puede poner su uniforme y estar esclavizado, estar atado. Entonces vamos a entender, a comprender qué fue lo que Cristo nos quiso enseñar cuando dijo que nosotros somos santificados por Él y Él también se santifica por nosotros. Y ahí es donde se está hablando de la unidad del cuerpo. Porque si hay divisiones en las congregaciones del mundo entre los feligreses, porque estamos supuestos a ser el ejemplo, el modelo de unidad, y no lo estamos, entonces es cuestionable la verdad santificadora que hemos recibido de Jesús, el que santifica. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué usted tiene que ir a un culto de liberación si usted tiene a Cristo en su corazón? Usted no lee la Biblia. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así yo soy libre, ¿por qué yo tengo que ir a un lugar para que me liberten de qué? Si tengo a Cristo. Es una contradicción. Si estoy siendo santificado en la verdad del conocimiento para continuar mi libertad, pero con Dios, no delante de hombres y mujeres, con Dios. ¿Por qué tengo que pagar el pasaje e ir a otro país a ver un hombre de Dios, una mujer de Dios, que yo puedo ser ese hombre también y usted puede ser esa mujer también? Y usted puede invertir ese dinero para la obra del reino de una forma mejor. Así que una enseñanza como esta, una presentación como esta, no va a traer libertad a su vida o liberación porque usted ya es libre. Como dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted decide ir a un lugar donde hay una liberación, lleve a un inconverso, lleve a un impío, lleve a un familiar que no conoce la verdad de Jesucristo. Eso está bien. Porque hay ministerios específicos que Dios lo usa en esas capacidades. Pero esas liberaciones no deben ser para la gente que temen a Dios y tienen a Cristo en su corazón. Usted no ha leído 2 Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es el Evangelio. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento del Evangelio, nuestras salidas van a ser pocas. Vamos a tener una mejor economía. Vamos a guardar, si Cristo no viene, para comprar un carrito, una casa o algo hermoso. Pero hay muchas personas que le tiran ese guilt trip, como se dice en inglés, ese paseo de culpabilidad. Que todo el tiempo tienen que estar viajando y yendo a los lugares, a liberarse. Entonces todo eso es una falta de conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Eso es todo. ¿Ve? Que cuando uno conoce el Evangelio de Jesucristo, uno va a estar quieto. Y al contrario, uno va a ministrar y va a ayudar a las personas que no tienen el Evangelio y que no son libres. Pero ¿qué hacen la gente que son libres porque conocen la verdad, buscando liberación?
Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero está bien, yo voy a hablar la verdad de Dios. Y son gente que andan buscando dinero, viven para su vientre. Pedro lo habló, Pablo lo habló también. Que quieren hacerse virales. Y tienen una administración, y no digo administración, administración. Que cuando uno ministra la palabra de Dios, entonces uno ministra, pero administrar ya hay algo que incluye lo secular, todo. En esta oración de Juan 17, Cristo dio mucho énfasis a la unidad del cuerpo. The unity of the body of Christ Jesus. Entonces, cuando Cristo sigue hablando en esta oración, que también nos incluye a nosotros en el verso 20, pero no ruego solamente por ellos, por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué lindo. Oró por nosotros 2000 años atrás Jesucristo. Porque él sabía que la iglesia judía, que comenzó siendo judía, se iba a integrar al mundo. Y que el mundo iba a conocer a Cristo a través de ese grupito judío que decidió hacer la voluntad de Dios en aquel entonces. Entonces, cuando ese grupo de gente cree a la palabra del Evangelio, entonces Jesús dice en el verso 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ay, qué lío está esto. Esto sí está complicado. La unidad de una iglesia representa el Evangelio. Y cada vez que ese grupo de gente va a esa casa de oración en cualquier lugar del mundo, cuando ese grupo de gente sale, si están unidos, ellos están testificándole a la comunidad donde está esa iglesia. Estamos hablando de más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo. Y que muchas veces los vecinos están al frente de la iglesia. Como yo puedo experimentar por 44 años, la iglesia que pastoreé. Especialmente en el verano siempre había un grupo de gente en la acera. No entraban. Cuando yo salía, yo los invitaba para que entrasen, para que me oyeran predicar. Algunos entraron. Pero la acera de la iglesia es como un apelativo. Ellos me decían, es que estamos aquí porque estamos acercándonos al cielo, así me decían. Tuvimos situaciones porque vieron algunos líderes que lo insultaron a ellos y lo sacaban y no querían verlo ahí y todo. Yo era más pacífico, déjenlo ahí. A ver si nuestra oración y nuestro ayuno y nuestro clamor los toca en un momento dado, porque yo siempre decía, ustedes están a un paso del cielo. Y muchas veces salía y me acercaba a ellos y ellos me comenzaban a hacer preguntas entre el grupo. El grupo que iba a creer en Jesús, Jesús oraba para que sean uno. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, desafortunadamente existe una división dentro de la iglesia de Jesucristo. Y que el mundo no nos ve como uno. Y aunque el enemigo lo usa a ellos para atacar a las congregaciones, que eso es también otra parte,
que esos ataques no inflijan y no contribuyan para la desunión de ese cuerpo de Cristo que va a representar a Cristo para esa comunidad. Yo sé que estas 40 y más millones de iglesias que hay en el mundo muchas veces quieren alcanzar al mundo, pero estas iglesias están en el mundo, están en diversas comunidades, diversas sociedades, y que, como yo siempre he enseñado, que cada templo, cada casa de oración debe de saber la intención, el propósito, los planes y la voluntad de Dios para ese templo, esa casa de oración, particularmente en ese lugar, en que hayan 40 millones de iglesias. Y de la forma que la comunidad ve a la iglesia dividida, es con la iglesia que se levantan en un bloque. Aquí al lado de mi casa, yo vivo en la 179-180 Park Avenue, Bronx, Nueva York. Y cuando yo camino por la 180, paso una cuadra y cuento 5 o 6 iglesias en una cuadra. 5 o 6 iglesias pequeñas, que le llaman storefront churches, iglesias que están debajo de edificios, bodega, kiosco, y están ahí mismo al lado de la acera, que te entra y el espacio que hay son para 15, 20, 30 personas. Y si usted le pregunta a los vecinos que están al lado, ¿cómo ustedes se sienten con esas 5 o 6 iglesias? Ellos van a decir, yo no entendemos, ¿por qué no se unen todos y hacen una sola iglesia? ¿Por qué tiene que haber 5 o 6 iglesias? Entonces ellos comienzan a sospechar que eso tiene que ver con situaciones de divisiones. Alguien no está de acuerdo con la pastoral, una persona ha estudiado un poquito la palabra y decide salir de esa congregación, llevarse 2 o 3 hermanos, hacer un culto en su casa, clandestinamente, y después más luego rentar un lugar para levantar una supuesta iglesia. Esa es la división. Todos aquellos que crean en la palabra de los apóstoles, Cristo rogó para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la otra división que hay dentro de la iglesia son los conservativos, los liberales, los moderados, los super conservativos, los super liberales y los super moderados. Es una iglesia. Desde luego que Cristo le ministró a un pueblo que tenía una tradición muy diferente a los demás pueblos. Y eso tenemos que encomiar al pueblo judío. Ellos tenían una forma de vestuario de la cabeza hasta los pies, una forma de comida, una forma de trabajar, una forma de participar de la sinagoga, una forma de adorar y alabar a Dios. Ellos tenían un sistema de leyes, de preceptos, de mandamientos, de decretos que ellos seguían.
y que el que violaba esos decretos, esos mandamientos, esos preceptos, esas leyes, era condenado y hasta podía sufrir la muerte. Y que en ese particular lo que había era una esclavitud religiosa en todo el pueblo de Israel hasta que vino Cristo. Que cuando Cristo vino a traer libertad y a traer un evangelio de gracia, de buenas nuevas, Cristo tenía una congregación de miles de personas que lo seguían día y noche. Pero él se quedó con 12 personas para instruirlo, para discipularlo, para que ellos entonces expandieran el evangelio por el mundo entero. Que, como les dije, la misión de Cristo no fue levantar iglesias de templos y lugares, sino establecer la base y la fundación de esa iglesia en el primer siglo. Y que en el tiempo de Cristo solamente habían 3 continentes, Asia, África y Europa. Que solamente habían 235 a 240 millones de habitantes. Es que hay una diferencia en la proliferación y la multiplicación de la población del mundo, en la multiplicación de las iglesias, en la multiplicación de edificios y de templos, casas de oración. ¿Ve? O sea, que el primer siglo, en que habían sus divisiones, pero que no habían tantos choques culturales, de idiosincrasia, de ideología, de política. Porque los primeros 3 siglos la iglesia primitiva estaba huyendo, escondiéndose de los judíos judaizantes y del imperio romano. Los primeros 3 siglos. Así que era todo lo contrario, tenía que estar unida. No había esa expresión de libertad, de todo estaban escondidos. Y ahí tenía que haber una tremenda convicción de conversión, porque si descubrían que usted era cristiano, usted lo mataban, lo llevaban preso. Así que esa unidad en el primer siglo fue intrínseca, necesaria para la iglesia primitiva, a diferencia de hoy en día. Imagínense ustedes, de Cristo hasta el día de hoy, de acuerdo a la estadística religiosa, se han levantado algunas 37 millones de denominaciones, concilios, movimientos. En el mundo entero, 37 millones. Y como que si cada iglesia fuera su propio concilio, movimiento, denominación. Y muchas veces todas estas divisiones ocurren porque no adherimos a la enseñanza del Evangelio, sino al criterio de ese hombre, al criterio de esa mujer que no estuvo de acuerdo con lo que el pastor dijo, la pastora dijo, y me voy. Entonces, las iglesias tenemos que concentrar nuestra enseñanza en el fundador de la iglesia, Jesucristo. Para que sean santificados en la verdad. Entonces, si Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces yo voy a conocer a Cristo y todo lo que Cristo habló para ser santificado en esa verdad. Y no en los rudimentos, en la forma de vestir, de comer, de andar, de hacer mi devoción con Dios. Eso no es la verdad. Y eso son cosas de nosotros los humanos. Rudimento, dice Pablo en Colosenses. Mandamiento de hombres, de mujeres.
Entonces, la práctica mía que yo tengo de mi devoción con Dios no necesariamente va a ser la práctica que usted debe de tener. Yo tengo que enseñar la verdad de Jesucristo en el Evangelio, no lo que yo practico. Pero entonces, si comenzamos a enseñarle a la gente lo que practicamos y la gente no tiene el contexto, no tiene los medios de practicar eso, entonces, ¿cómo se va a ver esa persona? Le estamos creando un sentido de culpa. No entendemos cuando Cristo se acerca a la samaritana en Juan 4, y la samaritana porfía y pelea con Jesús y le dice, nuestros padres vinieron aquí a adorar ahí en este pozo de Jacob. Cristo dijo, ya eso se acabó. Ya no va a ser mujer ni en este pozo ni en ningún lugar. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad en todos los lugares del mundo. No entendemos esa parte, ¿no? Cristo estaba eliminando el pozo de Jacob como el lugar que los samaritanos usaban para adorar y para alabar a Dios. Eso era una reliquia, un santuario, eso se acabó. Entonces esa verdad tiene que santificarme cuando yo la recibo. Porque si usted tiene su casa, usted puede adorar y alabar a Dios en su casa. Comenzad, doctor, pero la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, y más cuando sabemos que el día de Jesucristo está ya cerca. Eso se dijo 2000 años atrás, y mire eso. Si eso se dijo 2000 años, imagínense lo cerca que está Jesús para el tiempo de nosotros. Y que eso se dijo en un momento dado cuando era adecuado para ir a la casa culto, porque no habían templo, habían casa culto. Y era apropiado. No habían amenazas de persecución contra ese grupo que quería estar en la casa de oración, que en aquel entonces eran casas de oraciones, no eran templos. La iglesia estaba huyendo, ellos no tenían lugares específicos, como los que tenemos hoy en día, 40 millones de iglesias y santuarios, que la gente puede ir a ese lugar y adorar todo el tiempo que quieran y puedan. Entonces, cuando nosotros miramos el texto bíblico y las declaraciones que hace Pablo, que hace Pedro, que hace Santiago, que hace quien hace, hay que mirar cuál era la situación contextual que ellos dicen esas palabras. ¿Y qué enseña el Evangelio? Cristo le quitó del corazón a la mujer samaritana que ella no tenía que seguir viniendo al pozo de Jacob a adorar a Dios y a servir a Dios, que ella podía estar en su casa y servir y adorar a Dios. Bien. Fue tanto así que cuando ella recibió la libertad de ese conocimiento y recibió la santificación de esa verdad de Dios, ella hasta dejó el cántaro y se fue corriendo a los samaritanos a anunciarle la verdad de Jesucristo que le había dicho toda su vida, pasada, presente y futura. Entonces, si nosotros estamos ministrando a través de opiniones, eso no es el Evangelio. A través de lo que yo siento, eso no es el Evangelio. A través de lo que yo pienso, eso no es el Evangelio. A través de lo que yo creo, eso no es el Evangelio.
a través de lo que yo opino, eso no es el Evangelio. Somos santificados en la verdad y Cristo es la verdad. Y como Cristo es la verdad, tenemos que hacer como Pablo en el capítulo 3 de Filipenses dijo que lo dejó todo con tal de conocer a Cristo. Con todos los títulos y los nombres doctorales y todo que tenía Pablo, dice que él tenía todo por estiércol, por basura, porque él decidió conocer esa verdad que lo iba a santificar delante del cielo. Y por eso es que tenemos un apóstol Pablo que está tan poderoso en su enseñanza que está fuera de nuestro tiempo. Lo que Pablo enseñó está fuera de nuestros tiempos y que muchas iglesias hoy en día, con su legalismo y conservatismo y su forma dogmática, no hubieran aceptado a Pablo como un miembro de la iglesia, siendo el hombre que Dios usó para hacer la división y la interpretación de la gracia y la ley. Pablo fue el que pudo hacer eso. Si no, nosotros estuviéramos en un estado de confusión legalista y aún así todavía está la oscuridad, está la falta del conocimiento de esa verdad de Dios todavía. Y cada día se levanta un grupo de personas completamente y honestamente equivocados, creyendo que están en la verdad. La verdad exalta a Cristo, glorifica a Cristo, levanta a Cristo, le da la gloria a Cristo. Cristo toma la preeminencia. Cristo es el primero, el segundo y el tercero, porque a Él se le dio toda la herencia del Padre para que Él fuese el todo, por el todo y para todo, a esa iglesia que Él salvó y dio su vida por. ¿Ve? Nosotros somos la herencia del Hijo. Como Él es nuestro hermano mayor, nosotros heredamos con Cristo esa herencia. ¿Ve? Entonces, en la oración sacerdotal de Juan 17, Cristo hace la conexión con el Padre, con Él y con los discípulos. Y lo ve en un igual. Qué increíble eso. No ve ninguna separación. Otro verso que lo vamos a tomar más luego, con más tiempo, que me llama la atención, es lo que dice el verso 22 de Juan 17. Yo les he dado la gloria que me diste. ¡Wow! Para que sean uno, así como nosotros somos uno. En todas las iglesias se oye, Señor, muéstrame tu gloria. ¡Wow! Yo le he dado a ellos la gloria que me diste. Y estamos diciendo nosotros, muéstrame tu gloria. Estamos faltos de conocimiento de la palabra y la verdad. Y dice Juan 1:14, y este verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, el único de su clase, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Muéstrame tu gloria. Estamos satisfechos, estamos incompletos. Estamos incompletos. En Colosenses nos dice la Escritura esta palabra para que usted vea. Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. ¿Por qué usted tiene que ir detrás de hombres y mujeres para recibir liberación de qué? Si usted está completo en Cristo. Si vamos a la casa de oración, al templo, si la iglesia que tiene los privilegios de tener el templo, casa culto, es simplemente para dar gracias por todas las cosas que el Señor sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros, porque estamos completos en Cristo. Y cuando usted va a esos lugares buscando liberación, significa que usted se siente incompleto, que usted no está satisfecho, que anda buscando yo no sé qué. Y olvídese que usted va a recibir la unción que tiene la otra persona. Olvídese de eso. Porque el único que yo conozco, de acuerdo a Isaías 61, 1 al 3, que fue ungido para salvar al ser humano, a la humanidad, fue Jesucristo. Y que cada persona que confiesa y cree en Jesús recibe el sello del Espíritu Santo, y después más luego, si busca el bautismo del Espíritu Santo, es una investidura de poder para ministrar en una forma más poderosa, más profunda. Pero toda la persona que confiesa y cree tiene al Espíritu Santo. Y cuando viene ese poder que se derramó en Hechos 2:4, habilita a la persona a hablar en género de lengua, en lenguas angelicales, y los dones de 1 Corintios 12 comienzan a manifestarse también en esas personas. Es bien interesante todo esto, pero todo tiene su programa. Entonces, Cristo habla de que Él, la gloria que le dio el Padre a Él no la dio a nosotros. Y nosotros, de ignorantes, estamos diciendo, muéstrame tu gloria. Derrama tu gloria. Todos tenemos a Cristo, que es la gloria de Dios. Todos tenemos la gloria del Padre, porque Cristo nos la dio a nosotros. Y nosotros, en nuestra ignorancia, Señor, derrama tu gloria. ¡Auch! Que mucho tenemos que cambiar en nuestras oraciones, en nuestra adoración, en nuestra alabanza al cielo. Que nosotros añadimos tantas palabrerías cuando en Mateo 6 nos habla que cuando vengamos a Dios no usemos de palabrería como ellos. Damos al punto. Adoración, alabanza, la petición y dar gracias a Dios. Entonces el Evangelio es Jesucristo encarnado. El Evangelio es Jesucristo como la verdad de Dios manifestada a los seres humanos. Y que cuando somos santificados en esa verdad es porque ya hemos conocido a Jesucristo, que es la verdad. Entonces, mientras conocemos más y más esa verdad, somos más y más santificados. Es más fácil ponerse un vestido, ponerse un traje, ponerse un uniforme, para que los demás crean, wow, eso se ve bien, mira, wow, qué santo, qué... Y yo he podido ver un montón de esa clase de personas, pero cuando abren la boca, ahí no hay verdad. Cuando abren la boca, se daña todo. No hay una coherencia, no hay una verdad correcta de la palabra del Evangelio. Entonces nosotros, como estamos envueltos también en esa emoción, en esos sentimientos, en esos dogmas, en esos ritos y liturgias, no oímos nada de la verdad de Dios y del Evangelio y comenzamos a aplaudir.
Entonces la otra persona se cree que está bien. No. No se aplaude. Y que la persona que está ahí con un espíritu de engaño. La verdad de Dios es Jesucristo. Yo conozco a Cristo y yo comienzo a ser santificado. Usted puede orar, puede ayunar, puede hacer de todo. Pero si nada de eso lo lleva a conocer la verdad de Dios, usted perdió su tiempo, pasó hambre. Entonces, cuando usted ayuna y ora, usted tiene que tener la Biblia abierta y estar leyendo el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Posiblemente mientras esté leyendo, el Espíritu Santo le va a dar will para que comience a arreglar algunas de las cosas que usted y yo estamos haciendo que no están correctas. Así es que nos santificamos. Bien. Pero es mejor, más fácil, ponerle el uniforme. Eso es más fácil. Y como nosotros los pentecostales hemos hecho una subcultura de grito y salto y baile y de todo, nadie se da cuenta. Solamente un entendido que conoce la palabra va a ser la que dice: esto no está bien, esto no se oye bien, esto no conecta con el Evangelio. Bien. Y el problema es que mientras usted está con esa clase de grupo, usted va a tener muchos problemas. Y que usted no va a poder hablar, que lo van a botar, lo van a sacar, como hacían los religiosos del tiempo de Cristo. Bien. Cuando Cristo fue a los 12 años al templo, que ya era un hombrecito, él comenzó a contestar preguntas a los intérpretes de la ley, a los maestros de la ley, a los sacerdotes, y estaba todo el mundo impresionado. Y yo sé que todo el mundo no solamente está impresionado, quería que ese muchacho saliera de la sinagoga. Que lo que alababa era como una espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12, que la palabra es como una espada de dos filos que penetra, rompe, parte. Bien. Así que tenemos que seguir discipulando, porque el discipulado es lo que lleva a la persona a hacer la voluntad de Dios en su vida. Como yo le he dicho, el creyente cree, el cristiano sigue lo que cree, pero el discípulo hace lo que cree y lo que sigue. El discípulo cumple con el llamado que Dios le da en Mateo 28, 19 y 20. Bien. Y que si hay una congregación en algún lugar es para discipular a la persona, no es para entretenerlo, no es para establecer dogmas, rituales, ritos, ceremonias, para que digan: esta iglesia, ¿qué iglesia? Si esa iglesia no tiene la verdad del Evangelio y están santificados en esa verdad, ahí lo que hay es un grupo de gente que se reúnen con un club social. Confraternizan, brincan y saltan y todo, pero no hay más nada. Pero cuando somos santificados en esa verdad, que es Jesucristo, wow, nosotros el Evangelio lo vamos a tomar más serio. Nuestra misión va a ser más seria de poder alcanzar esa comunidad. Porque si se alcanza la comunidad, entonces hay que engrandecer la casa de oración, hay que engrandecer esto, hay que engrandecer todo. Pero no hay que engrandecer nada. Porque yo siempre pensé en mi corazón, Dios me dio este templo, el templo pentecostal de Dios viviente, en el 1921 de Walton Avenue, Bronx, Nueva York, 10453, por 44 años. Y el templo siempre estuvo lleno, los domingos especialmente, que iban muchas visitas y muchas personas. Pero la meta mía era que si esos 70 bancos que hay en ese templo se llenaban a capacidad y teníamos que comenzar a poner sillas,
Entonces yo estaba haciendo discipulado para crear obreros, para entonces enviar obreros con una cantidad de esos miembros para levantar la obra en otra parte del Bronx, en otra parte de otro lugar. Y quedarme yo ahí discipulando como Cristo. A Cristo le invitaron a todo el mundo. Él se quedó en Jerusalén, preparando a 12 discípulos que revolucionaron el mundo entero. Entonces usted tiene que conocer qué llamado Dios le ha dado para usted hacer esto o qué usted quiere hacer. Pero ese es otro tema que en 2 días seguiremos dialogando con ustedes para seguir entendiendo que ya Dios a través de Cristo nos ha dado su gloria. ¿Y qué mayor gloria que la salvación? ¿Qué mayor gloria que el sello del Espíritu Santo? Que el bautismo del Espíritu. ¿Qué mayor gloria que eso? Pero la gente sigue, Señor, muéstrame tu gloria. Miren, este libro, Interpretando lo Incomprensible de la Vida Existencial, usted debe mandarlo a buscar a Amazon o a Kindle, que ya lo tienen allá. Interpretando la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Ahí yo hablo de esto más específicamente y tiene 48 páginas con la bibliografía. Mándalo a buscar. Pero usted conozca mi pensamiento, mi forma de enseñar, de educar. Yo tengo algunas copias de forro duro y forro suave aquí en mi casa que yo mismo tengo que comprar mis libros para poderlo vender. Le va a costar un poquito más porque yo tengo que pagar para el franqueo y todo. 646-755-1290 es mi número. 646-755-1290. Ese número usted lo usa para mandar SEO. Si quiere mandar una donación y lo pone el nombre de The Good Samaritan Center Monastery Church. Estos programas están pasando a YouTube. Ponga Reverendo Dr. Nicanor González YouTube channel y ahí usted se inscribe y usted va a ver todo el registro de toda esta conferencia que yo estoy presentándole a ustedes. Nos veremos entonces en 2 días para seguir tocando base con el capítulo 17 de la oración sacerdotal de Jesús. Bendiciones.